Vamos con Robert Álvarez, él es analista que nos acompaña hoy precisamente con esta noticia que pues cambia también un poco, por lo menos. Robert, bienvenido y gracias por acompañarnos en este análisis. Inicialmente, Pam Bondi y Todd Blanche siguen trabajando juntos. Todd Blanche reemplaza a Pam Bondi, pareciera que están cambiando de posición, no necesariamente se espera un gran cambio dentro del Departamento de Justicia, que ha sido muy criticado en este gobierno. Bienvenido. Bueno, primero que todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí, evidentemente, si hay algo de lo que se precia Donald Trump es de no generar tanto ruido mediático con respecto a las renuncias. Como bien se ha señalado, pues Pam Bondi, a pesar de haber sido destituida del Departamento de Seguridad Nacional, ahora está en un cargo que, aunque todavía no se ha definido muy bien exactamente, pero ahora se encuentra al frente de lo que se conoce como el Escudo de las Américas, esta cumbre que se realizó en Miami hace algunas semanas. Aunque todavía no se sabe exactamente, por lo menos no tengo yo la seguridad de qué cargo ocupará Pam Bondi dentro del gabinete o si tendrá algún tipo de cargo aledaño a la Casa Blanca, pues eso está por verse. Por la misma razón, porque Donald Trump es una persona que se cuida en su imagen y a diferencia de la primera administración, pues hemos visto que a un año más o un poco más de un año de administración, pues no se han visto despidos o renuncias masivas si se compara con el primer mandato de este presidente. Pero indudablemente ya se había hablado, ya se estaba especulando sobre o bien sea la renuncia o el retiro de Pam Bondi, por lo que hemos hablado. Pero no solamente en el caso de los archivos Epstein, sino de utilizar el Departamento de Justicia como un instrumento para hacer algún tipo de vendetta en contra de lo que Donald Trump percibe son sus enemigos políticos, además también del proceso que se le está formulando a Nicolás Maduro en Nueva York, del cual pues incluso el Departamento de Justicia ha tenido que recular en algunas de las acusaciones que se le están formulando a este dictador, y esto ha sido pues un cúmulo digamos, de escándalos que obviamente los podremos dilucidar en esta conversación. Es más el hecho de que Bondi está tomando notoriedad que no le gusta al presidente Donald Trump por encima de la misma personalidad de Bondi. Ella encaja precisamente en el tipo de personalidad combativa que le gusta a Donald Trump, que le gusta ver en cómo se desempeñan estos secretarios normalmente en las audiencias. Lo que hacen es esencialmente mostrarse ante el presidente de la forma que al presidente le gusta, pero incluso esa presencia combativa, no necesariamente a Trump, pero sí a sus sucesores le estaba molestando bastante, recientemente sobre todo, ¿no? Bueno, que eso ha sido también una de las constantes en este gobierno. De hecho, si vamos por esa misma línea, vimos que Kristi Noem, una de las razones por las cuales ella fue destituida de su cargo fue por unos comentarios que hizo frente a un panel del Congreso en una testificación que ella brindó, en donde había dicho que el presidente Donald Trump había autorizado el uso de más de 200 millones en anuncios publicitarios del Departamento de Seguridad Nacional, algo que a él no le gustó. Y bien, como tú señalas, Donald Trump, siendo nuevamente una persona del espectáculo prácticamente, más que ser un político, pues es una persona que cuida mucho de su imagen y obviamente no quiere ser eclipsado por otras figuras. Y obviamente Pam Bondi, como Kristi Noem y como muchas de las personas que rodean al presidente, son personas que, si bien no reúnen las condiciones profesionales para ocupar ese cargo, como es el caso de Pam Bondi, pues son personas de las cuales Donald Trump prefiere rodearse porque son personas que simplemente le son fieles y no, digamos, le ponen cierto freno o hacen oposición a lo que opine el presidente. Obviamente, sin desviarme del tema, un caso perfectamente es el caso de la guerra en Irán, en donde muy pocas personas decidieron hacerle frente o hacerle oposición a esta medida, simplemente asientan con la cabeza cada vez que el presidente propone una idea. Y este fue el caso de Pam Bondi. Pero sí, las quiebras, las fisuras en la relación entre Pam Bondi y el presidente sucedieron incluso desde mayo del año pasado, cuando Pam Bondi le había dicho a Donald Trump que él estaba o que su nombre estaba dentro de los archivos Epstein, y prácticamente eso se volvió en una bomba de tiempo que ni siquiera el mismo presidente pudo controlar, ni la misma Pam Bondi. Y hemos visto eso en las redacciones o en las altas redacciones de los archivos que salieron incluso
archivos que salieron a la luz y que volvieron y retiraron de la página de internet del Departamento de Justicia. Entonces, era una situación difícil de controlar, pero evidentemente, como se dice, la espada de Damocles cayó sobre Pam Bondi el día de hoy. Estamos viendo precisamente al lado tuyo la imagen de Pam Bondi. A la izquierda está Todd Branch, que precisamente va a reemplazar a Pam Bondi. Contábamos que fue abogado del personal de Donald Trump y que estuvo precisamente en este demanda civil en Nueva York que terminó pues con un pago bastante alto, una multa bastante alta por ser una indemnización, por ser un caso civil. Pero Todd Branch ha sido tan soldado fiel de Donald Trump y de sus ideales como la misma Bondi. Aquí no cambia mucho, aquí solamente cambia la figura, ¿no? Exactamente, y esto es una constante con esta presidencia. Y haciendo ese mismo paralelo lo podemos ver con el caso de Kristi Noem. A pesar de que ella fue relegada de su cargo, pues es ahora Markwayne Mullin, que es la persona que está liderando el Departamento de Seguridad Nacional, con ese mismo fin, el de son personas distintas, pero con un mismo objetivo, el de no llevarle la contraria a Donald Trump. Esas, empezando por ahí. Las políticas van a continuar siendo las mismas, pero como tú bien señalas, son las mismas personas, o sea, es decir, son distintas personas, pero con un mismo fin, el de simplemente tener un gesto de genuflexión o de reverencia hacia Donald Trump, sin ningún tipo de miramientos y sin chistar. Y eso es lo que vamos a ver. Como bien señalas, es simplemente un cambio de personal, pero la política se mantiene igual. El Departamento de Justicia tiene bajo su sombrilla, por ejemplo, al Servicio Secreto, a el FBI, está manejando también asuntos como la DEA. Es decir, lo que tiene en sus manos no es solamente la parte de demanda, la parte civil, es también la parte de inmigración, la parte de interdicción de drogas. Todo eso, Pam Bondi ha sido, digamos, instrumental porque es parte de esta cartera, pero no fue la persona en ninguno de la mayoría de estos asesores que tiene el presidente en su gabinete. Son de aquellos que se pueden enfrentar al presidente y decirle no cuando hay que decir no. En parte, precisamente por lo que tú anotabas, ¿no? Puede ser la falta de preparación para estar al frente de una cartera tan importante y tan difícil como el Departamento de Justicia, ¿no? Efectivamente, y yo creo que muy pocas personas que rodean a Donald Trump tienen tal vez la facilidad de navegar aguas difíciles, ¿no? Sinuosas, por ponerlo de alguna manera, de la forma que lo ha hecho Susie Wiles. Susie Wiles, que es la jefa de gabinete y que le ha sabido hablar al oído a Donald Trump, incluso el mismo Markwayne Mullin, al cual hago referencia. Hay personas que de alguna manera tienen que saber utilizar su personalidad y saber manejar la personalidad de Donald Trump, que esa ha sido también una constante. Algo diferente de lo que vimos en el primer mandato e incluso durante la candidatura de Donald Trump, en donde se veían rencillas, se veían peleas internas, hasta que personas como Susie Wiles tuvieron que poner orden en su campaña, lo cual terminó en la victoria y que a la postre le dio la presidencia. Y yo creo que estas personas, incluso Kristi Noem, y en el caso de Pam Bondi, no saben o no supieron, tal vez, obviamente estamos especulando porque no sabemos qué ocurre tras bambalinas, pero creo que ese es el fruto de lo que estamos viendo el día de hoy. El hecho de que pocas personas saben cómo hablarle al presidente. El presidente simplemente escucha a la última persona con quien habla. Él es el quien determina qué es lo que se debe hacer al final de cuentas. Es la persona que tiene la última palabra, pero muy pocas personas tienen ese tacto con él, precisamente por eso, por esta dinámica de poder y de alguna manera ese narcisismo que cunde dentro de la Casa Blanca. Y obviamente pues Pam Bondi ahora es la segunda persona en un alto rango que es destituida en menos de un par de meses, en menos de lo que va corrido el año incluso. Te pido que te quedes con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa. Obviamente esto tiene mucho significado, vamos a hablar un poquito de lo que esto significa, por ejemplo, para América Latina, el tipo de cosas que se ha estado manejando que son inherentes con la región y más de esta política fascinante de un presidente Donald Trump que siempre no deja de sorprendernos precisamente por las sorpresas. Regresamos, estamos en Redacción CNN, por supuesto, con esta noticia de última hora. La forma como se han revelado los archivos de Jeffrey Epstein, para algunos no ha sido lo mejor para la Casa Blanca, para otros sigue siendo un misterio innecesario y una afrenta al Congreso, que además ya le había ordenado al Departamento de Justicia a que revelara nombres de quienes están involucrados o que estaban dentro de esta serie de materiales que se
la investigación y las varias investigaciones a Jeffrey Epstein y quiénes podrían estar involucrados en este círculo de Epstein acusado de abuso de mujeres, de abuso de menores de edad. Pero se va Pam Bondi con una serie de asuntos pendientes y con otros temas también que fueron bastante controversiales. Una de las mujeres, una de las personas más leales dentro del gabinete del presidente Donald Trump. Pero estamos con Robert Valencia también, que nos está acompañando hoy muy amablemente a tener un poco más de contexto sobre lo que ha sido la salida. Permíteme, Robert, voy de hecho, a compartir con ustedes la más reciente reacción del presidente Donald Trump a través de las redes sociales. La red social del presidente en Truth Social se ha vuelto el lugar oficial para todos este tipo de declaraciones presidenciales, pero dice lo siguiente: Pam Bondi, una patriota estadounidense, una leal amiga que ha servido de forma muy fiel como secretaria de Justicia durante el último año. Pam ha hecho un trabajo tremendo supervisando todo lo que tiene que ver con el crimen y un ataque al crimen a través del país, con asesinatos que están llegando a los niveles más bajos desde 1900. Pero dice además, Robert, queremos mucho a Pam. Ella ha transicionado, ha hecho una transición que es muy importante para su nuevo trabajo en el sector privado, para anunciar que se va a anunciar en un momento en el futuro, y nuestro subsecretario de Justicia, un muy talentoso y respetado hombre de leyes, Todd Blanche, va a servir ahora como el secretario de Justicia encargado. Esto es lo que está diciendo el presidente Donald Trump. Es decir, no tiene todavía claro si quiere que Todd Blanche esté al frente del Departamento de Justicia. Se había rumorado posiblemente que Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, sería la persona con la que él estaba tratando de ubicarlo. A ver, pero ¿qué te dice todo esto? Lo que estábamos hablando en el segmento anterior es simplemente buscando personas leales a la doctrina MAGA, a la doctrina de Donald Trump, y Lee Zeldin, como tú acabas de señalar, sí, es una de las personas que incluso el New York Times, en un artículo que ya daba por sentado la noticia que estamos dando el día de hoy. El New York Times hace algunos días o hace algunas horas había dicho que Pam Bondi sería destituida de su cargo y que la persona a la cual Donald Trump estaba contemplando incorporar digamos, esa persona, una de las personas que liderara el Departamento de Justicia, fuera Lee Zeldin, que, como tú bien señalas, es el administrador de la Agencia de Protección Ambiental. Es eso, es simplemente eso. Es de la misma forma que ha seleccionado a Mark McMullen. Son personas que le han hablado al oído y que se consideran soldados de a pie de esta doctrina, y eso es lo que busca Donald Trump. Y sí, yo creo que Pam Bondi ya, digamos, se veía en problemas. No solamente, no digo nada más como digo, tal vez por la falta de credenciales que ella representaba, sino porque simplemente Donald Trump puede decir él lo que quiera en Truth Social, pero la realidad es que tras bambalinas él no estaba contento con el trabajo, porque él decía que Pam Bondi no estaba haciendo el trabajo que él quería, que era simplemente ir tras lo que él considera o lo que él considera enemigos políticos. Y esto suscitó una serie de escándalos a lo largo de su trabajo, en el caso de Pam Bondi. Uno de ellos, no solamente el caso de Epstein, sino este caso de hacer un tipo de quid pro quo con estados demócratas, como es el caso de Minnesota, en el cual, como ustedes recuerdan, Tim Walz le había pedido al Departamento de Justicia y a la administración que retirara a agentes de ICE en ese estado, y particularmente en la ciudad de Minneapolis, pero con una condición, y esto fue un pedido de Pam Bondi, que ella le había dicho a Tim Walz que si él quería el retiro de las fuerzas de ICE, tendría que someter un listado de los votantes en ese lugar, con la intención tal vez de revertir o de hacer algún tipo de mella en las elecciones que se avecinan del 3 de noviembre, que son las elecciones intermedias y las legislativas. Entonces, eso fue un escándalo, un escándalo no, pero sí una medida inusual para dentro del Departamento de Justicia, y esto es lo que estamos viendo, es tratar de instrumentalizar un departamento que se supone es independiente de la Casa Blanca o de la administración regente, pero que bajo la administración de Donald Trump lo ha querido utilizar para sus fines personales y como, digamos, sus fines vengativos, si se quiere decir de esa manera. Y Pam Bondi, pues, al no cumplir con esas obligaciones,
fue despedida. Y es interesante, Robert, que tú digas que no cumplir con esas obligaciones, porque no ha sido por falta de querer hacerlo. Es que así será de difícil que aún una persona que no tiene tanta bagaje como para poder estar al frente de un departamento de justicia, ni siquiera pudo presentarlo, presentar por lo menos estas demandas o estas acusaciones, estos cargos, porque es tan complicado y no es tan fácil hacer unos cargos porque sí, porque el presidente quiere acusarlos, se necesita una base legal y tanto ha sido hecho así que en varias ocasiones el Departamento de Justicia ha salido quemado, por no decirlo de otra forma, porque los jueces alrededor del país terminan regañando al Departamento de Justicia precisamente por traer este tipo de casos, por designar gente en algunos cargos como fiscal general de algunos estados sin estas credenciales de las que tú hablas, pero todo esto ha sido el movimiento de Pam Bondi simplemente como una soldado absolutamente legal del presidente, pero el presidente quiere más, aunque la ley le diga lo contrario, ¿no? Es que, fíjate, ese es un punto muy interesante, porque esa descripción que tú acabas de dar habla exactamente que las cortes, ni siquiera la Corte Suprema, que aunque dicho sea de paso y sin desviarme del tema, por ejemplo, lo que escuchamos el día de ayer, parece ser escéptico ante uno de los temas que incluso para, digamos, desacreditar o, digamos, para desacreditar cualquier tipo de fisura entre Donald Trump y Pam Bondi, se le vieron juntos cuando estaban hablando sobre el tema del derecho a la ciudadanía por nacimiento en la Corte Suprema, aduciendo que no había ningún tipo de rencilla entre ellos dos, pero digamos, a lo que voy es que ni las cortes, y en algunos casos la Corte Suprema, pero la mayoría de las cortes en un bajo nivel o en los primeros circuitos, como se conoce aquí en Estados Unidos, pues han sido, digamos, como el fortín, como, ¿cómo ponerlo? Como esa barrera de protección ante los caprichos de Donald Trump. Porque por lo mismo que tú señalas, los testimonios o por lo menos los fallos de algunas de las cortes han sido realmente escandalosos y penosos para hacer el Departamento de Justicia. Y hablo en el caso de James Comey y en el caso de Letitia James. Esos son dos de los ejemplos a los cuales me refiero en los que Donald Trump busca tener algún tipo de vendetta o de venganza en lo que él considera enemigos políticos. James Comey, como ustedes bien saben, fue la persona que autorizó lo que se conoce como la comisión que lideraba el ya fallecido Robert Mueller sobre la injerencia o digamos la supuesta injerencia de Rusia en las campañas de Donald Trump, y en el caso de Letitia James, que también llevó a cabo las investigaciones que llevaron aquí en el estado de Nueva York, y que él pues obviamente la considera como una enemiga política, pero no había ningún tipo de sustento de parte del Departamento de Justicia, lo cual pues llevó a que esos casos no prosperaran. Y eso es a lo que nosotros nos referimos con los enemigos políticos de Donald Trump, que en esos casos no prosperaron. Bueno, y estamos viendo precisamente el anuncio oficial a través de la cuenta del presidente sobre la salida de Pam Bondi, que sigue insistiendo que es una persona maravillosa y una gran amiga, pero pues no le gustó realmente que el presidente, pues muchas cosas, entre ellos Epstein, sus propias declaraciones, y es la segunda baja, digamos, de este segundo mandato. Un mandato interesante, Robert, y yo creo que con eso vamos diciendo, vamos cerrando este segmento. Porque, a contrario a su primer mandato, donde no conocía a Washington, donde no sabía nada, en él escogió a su gente. Por eso le ha costado mucho sacar a la gente que él ve, que ni siquiera le responde a lo que él quiere. Pero es un trabajo muy difícil cuando se trata de darle y doblarle el codo a la ley, donde realmente es muy complicado, de donde todavía el país tiene unos mecanismos legales que están resistiendo a afrentas que ocurren. Y Robert, una más ya para cerrar, te queremos agradecer el hecho de que Todd Blanche sea el encargado, es porque obviamente tendrá que pasar por un proceso de confirmación. Ya fue confirmado obviamente como subsecretario, pero bueno, este es el momento en el que Washington está sacudido. En 30 segundos quería salir contigo nada más para que nos cuentes en qué queda todo esto y si va a terminar siendo un escándalo nomás que para mañana ya se va acabando. Bueno, con todas las cosas que están pasando en el país, bueno, eso será un escándalo, y eso es una de las cosas que caracterizan a Donald Trump, que no importa cuántos escándalos él acumule, parece que hubiera un efecto teflón, pero evidentemente los archivos Epstein siguen en la memoria y en la psiquis de los estadounidenses, pero también hay otros temas pendientes como es la guerra de Irán,
un tema del cual Donald Trump anunció en la noche de ayer, hablando de la justificación de esa guerra, pero que todavía deja ese sinsabor porque todavía no sabemos por qué el motivo de esa guerra. Así que el presidente obviamente enfrenta ahora otro nuevo escándalo o otra noticia que ocupa los diarios y la atención de los medios de comunicación, como es ese de caso. Bueno, acostumbrarnos, por lo menos el secretario de Justicia encargado, que le agradece además en las redes sociales a Pat Bundy. Dice, ha sido gracias al presidente Trump por la oportunidad y la confianza de servir como el secretario de Justicia encargado. Vamos a continuar trabajando por todo el aparato policial y haciendo todo lo que esté en nuestro poder para que Estados Unidos esté seguro, dijo Blanche. Gracias a ti, Robert Valencia, por estas minutos, de verdad, poner todo esto en contexto, entender quién es Pam Bundy, entender este sacudón. Uno más, se acaba la semana y siguen las cosas. Mira, fíjate, nada más lo que había ocurrido a comienzos de semana ya es tan difícil de recordar con esta presidencia. Gracias, Robert. Para que te acostumbres, que esta es Donald Trump, es eso, él es así Donald Trump, ¿no? Así es. Gracias, Robert, hasta la próxima. Seguimos con ustedes con más aquí en CNN Redacción.